Estudiantes de octavo, buen día. Bienvenidos a otra clase de democracia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a tomar aspectos sobre políticas públicas, ¿sí? Antes de empezar es muy importante pues recordarles los acuerdos que siempre están presentes pues para la clase y pues para la observación del video. Es muy importante que ustedes pues tengan a mano su cuadernito de democracia, pues es muy importante también que estén atentos a la explicación y en la medida que surjan inquietudes o dudas pues también las tengan presentes en sus cuadernos. Recuerden que posteriormente a la observación del video pues vamos a tener una clase con la intención de hacer una retroalimentación del tema. Bueno chicos, entonces recordemos que la última clase que tuvimos de democracia abordamos aspectos relacionados con los derechos humanos, ¿sí? Y abordamos especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. También recordemos que de cierta manera se abordaron cuestiones sobre los antecedentes históricos pues, de los derechos humanos, ¿sí? Empezando especialmente con el cilindro de Ciro, ¿sí? En Babilonia, que de cierta manera pues fueron las acciones de este emperador que de cierta manera cuando llegó a Babilonia pues tomó gran importancia las acciones que hizo. Posteriormente esas acciones se fueron expandiendo por toda Asia, especialmente vamos a ver que de cierta manera tomó otros nombres como por ejemplo la ley natural, ¿sí? Teniendo en cuenta que se expandió de a poco pues por el resto del mundo. ¿Sí? Posteriormente también hablamos sobre la Carta Magna, especialmente en 1215, ¿sí? Especialmente cuando les contaba la historia del rey Juan y los conflictos que tenía pues con sus súbditos, con los varones. Los conflictos emergiendo especialmente con la iglesia, con el papa de la época, teniendo en cuenta que el rey Juan para la época pues era uno de los reyes más débiles, mientras que el papa pues tenía ciertos poderes. En este orden de idea vemos que de cierta manera pues eh, pues fue obligado, ¿sí? Por sus súbditos en la medida en que el rey Juan pues violó y abusó de algunas leyes del antiguo gobierno inglés. Posteriormente abordamos aspectos muy relacionados a la independencia de Estados Unidos, miramos la importancia que tuvo la Revolución Francesa para los derechos humanos, ¿sí? Especialmente marcando el punto importante para la Declaración de los Derechos Humanos, para la terminación del antiguo régimen enmarcado en la monarquía y la primera república y la inscripción de una constitución política. Y de esta manera pues llegamos a abordar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 en un proceso de posconflicto, teniendo en cuenta pues que algunos años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial. Esto chicos, eso como para hacer un pequeño recorderis de lo que se trabajó en la última clase. Y bueno, en cuanto a las políticas públicas, pues vamos a ver que son acciones que son adoptadas por el Estado, ¿sí? Son acciones que de cierta manera están planeadas, que se planean, que se ejecutan, pues en la medida para mejorar las condiciones de vida de la población. Vamos a ver que las políticas públicas tienen un énfasis muy importante y es que se enmarcan especialmente en satisfacer las necesidades o resolver mejor las necesidades que surgen en los grupos más vulnerados, ¿sí? Esa porción de la población que de cierta manera pues tiene algunos problemas y se puede evidenciar en los recursos económicos escasos. Entonces, al hablar de políticas tenemos que de cierta manera hacer una aclaración de conceptos en cuanto al Estado, territorio, población y gobierno. Si a veces utilizamos estos términos y solemos confundirnos. Entonces vamos a ver que el Estado es una reunión o un conjunto de instituciones pues que ejercen el gobierno, especialmente a cómo lo ejercen a través de la aplicación de leyes, que tiene ciertos elementos, como los que ustedes pueden ver en pantalla: población, territorio y gobierno. Entonces vamos a definir el Estado como la buena organización de estos tres elementos, de la población, del territorio y del gobierno. Pero recordemos que estos elementos tienen pues sus características.
En cuanto a la población, pues vamos a ver que esta población tiene unas características homogéneas, especialmente vamos a hablar la cultura, costumbres, tradiciones, en ocasiones la religión puede ser una característica homogénea, el idioma también, ¿sí? Pero recordemos que para el caso colombiano pues somos un país laico, o sea que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Política pues cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera. En cuanto al territorio, vamos a ver que el territorio pues tiene que estar eh, delimitado, claramente delimitado eh, externamente, con las fronteras, ¿sí? Y de cierta manera tiene que haber una libre circulación al interior de este, una libre circulación de los ciudadanos al interior de este. Entonces en ese orden de ideas vamos a ver que pues de cierta manera en ese territorio es donde se ejerce soberanía, ¿sí? Y el gobierno de cierta manera es quien ejerce esa soberanía en el territorio y es quien rige y condiciona las formas de relacionarse y de convivir pues de la población que vive en ese territorio. Y vamos a ver que este gobierno pues está dado por unas principales leyes, por nuestra Carta Magna que pues se convierte pues en la constitución política. Ahora chicos, es muy importante pues de cierta manera tener muy claro aspectos o conceptos como lo que es política y como lo que es el concepto de lo público. Entonces vamos a ver que la política la vemos ¿sí? Como la podemos ver como una ciencia, la podemos ver como el arte de gobernar, especialmente eh, teniendo en cuenta pues la organización y la administración de un Estado, ¿sí? Especialmente ya vimos lo que es un Estado, ¿sí? Especialmente la organización de estos tres elementos y obviamente de los intereses que surgen de estos elementos, especialmente de la población. En cuanto a lo público, vamos a ver que lo público, si nos vamos a mirar algo de la etimología de la palabra, quiere decir cosa del pueblo, ¿sí? Y especialmente pues vamos a referirnos a este concepto como un libre acceso y conocimiento destinado pues para los ciudadanos, ¿sí? En ocasiones también lo podemos referir a que lo público tiene que ser, es para todos, de todos para todos y de cierta manera pues tiene que ser gratuito. ¿Sí? Es una forma en que las personas conciben lo público. Entonces, teniendo en cuenta esto de las políticas, lo que es política y lo que es público, pues vamos a dar de cierta manera una definición más amplia de lo que es una política pública. Entonces son programas de un gobierno, ¿sí? Que en función del desarrollo del desarrollo o la resolución pues del problemas o de una situación de la población. Listo chicos, entonces hay algunos objetivos encaminados a revisar estas políticas públicas. El primero de ellos es la alianza entre el sector público y el sector privado, en la medida en que pues la política pública pues interviene entre ambos sectores. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo en este primer punto? Pues que de cierta manera hacer una reunión, un diálogo entre ambos sectores, entre los representantes de ambos sectores y que de cierta manera cada uno de ellos pues manifieste su punto de vista o sus argumentos en cuanto a la propuesta, ¿sí? Que cada uno de su postura. De esta manera cada uno puede aportar y teniendo en cuenta pues de que al momento de aplicarse la política pues cada uno de los sectores se ve beneficiado o se ve afectado. Ahora, marca un rumbo en la sociedad. Esto especialmente teniendo en cuenta, chicos, que condiciona o ajusta a algunos sectores en la medida en que las políticas públicas de cierta manera no le benefician a toda la sociedad, pero tampoco le afectan a toda la sociedad. Entonces, mientras algunos sectores se ven beneficiados, posiblemente otros se ven de ciertamente afectados. Y es aquí donde marca el rumbo de la sociedad en la medida en que cada uno pues tiene que ajustarse pues a las medidas que ésta imponga. Ahora, se hace muy indispensable tener en cuenta de por qué es importante hablar de políticas públicas. Y especialmente pues evidenciamos que son unos instrumentos disponibles pues para atender las necesidades de las poblaciones como lo he trabajado durante todo el video, ¿sí? Además de que de cierta manera son un medio pues para resolver los problemas sociales. Entonces chicos, ya abordamos de cierta manera
políticas públicas, de qué es Estado, teniendo en cuenta pues que éstas actúan en relación o con respecto a, a los problemas que surgen en la sociedad, ¿sí? Especialmente las sociedades pues más vulneradas. Entonces, en ese orden de ideas se hace muy indispensable que se hable de políticas públicas en la participación ciudadana, y cuando hablamos de participación ciudadana pues lo hablamos en también una democracia, y vemos que esta la definíamos como esa forma de gobierno, ¿sí? Como esa organización en donde el ejercicio de poder y la toma de decisiones pues lo hacía la sociedad, ¿sí? La población. Evidenciamos dos clases de democracia, la participativa y la representativa, donde una de ellas pues la voluntad del pueblo lo expresan los dirigentes, y la otra pues a través de mecanismos de participación ciudadana como el voto, el cabildo abierto, el referéndum, pues de cierta manera hacía que la población estuviera más presente en la toma de decisiones. Listo, chicos, entonces es muy importante que tener en cuenta que a la hora de hablar de esas políticas públicas pues también se debe hablar de, de participación ciudadana, en la medida en que pues de cierta manera es un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿sí? La participación que se le da a la sociedad en la democracia, y en la medida en que pues las decisiones que se tomen con estas políticas, con la implementación de esas políticas, pues afectan de manera positiva y de manera negativa los diferentes sectores. Listo, chicos, entonces pues de cierta manera eso era lo que tenía que hablar con ustedes el día de hoy, ¿sí? Espero el tema sea de su agrado, más sin embargo recuerden que en la medida en que ustedes tengan dudas e inquietudes con respecto al tema, lo vamos a abordar en la clase que tenemos de acuerdo a los horarios asignados. Listo, chicos, que tengan un lindo día, un abrazo, feliz día.